Bueno, Romanos 9 al 11. Pablo busca dar respuesta a una pregunta, y este es el corazón de Romanos 9. ¿Cuál es la pregunta que Pablo trata de responder? La pregunta no es ¿cómo son salvos los hombres? Que esto nos quede claro, y esto es importantísimo, querido hermano en Cristo. Si tú eres una persona que tienes la posición calvinista, podemos ser hermanos en la fe, estamos de acuerdo en casi todo lo demás, y la verdad es que no hay problema. Tú puedes tener la convicción que tú tengas conforme a tu conciencia en lo que tú ves que la palabra de Dios afirma, guiado por el Espíritu Santo. Y podemos alabar al Señor y orar por los que no conocen al Señor, evangelizar juntos. La verdad que este programa, esta clase, no es hecha para que despreciemos a nuestros hermanos calvinistas. No hagamos lo que algunos de ellos hacen, no digo que todos. Hay hermanos que creen en la posición calvinista y tienen un profundo respeto por Dios y por el cuerpo de Cristo, por las iglesias. Y gloria a Dios, porque así me siento yo también con otras personas. Pero hay algunos que abrazan la posición calvinista o hipercalvinista y se vuelven hipercríticos de todo el que no piensa como ellos. Yo siempre he dicho, yo no tengo problema en que tú seas calvinista. Tengo problema en que tú tengas problema conmigo porque yo no lo sea y me veas como que soy un cristiano inferior o como que fuera un hereje o como que fuera un cristiano que está enseñando falsa doctrina solo porque tú has abrazado al calvinismo como si fuera el evangelio en sí mismo. El calvinismo no es el evangelio. El evangelio son las buenas noticias de la muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados para que tengamos vida eterna. Ese es el evangelio. Entonces la pregunta, algo que quiero que tú te des cuenta, si eres un hermano en Cristo que crees en la posición calvinista, gracias por el privilegio de regalarme tantos minutos de este video y lo que va a durar este video para evaluar cómo otros creyentes que aman al Señor, que no son calvinistas, interpretan estos versos y ver si pasan la prueba de la luz de su contexto. Espero que este estudio te vaya a ayudar muchísimo, pero quiero dejarte claro que Romanos capítulo 9, la razón que no sostiene a la posición calvinista de la salvación, es que la pregunta que responde Pablo no es ¿cómo son salvos los hombres? Si esa fuera la pregunta, entendería. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Del que quiere tiene misericordia y el que quiere endurece. ¿Ok? Pues es los propósitos de Dios conforme a la elección. No, pues sí, porque Pablo está respondiendo ¿cómo salva Dios a las personas? Pero esa no es la pregunta de Pablo. La pregunta es ¿por qué Israel no ha sido salvo? Ese es el corazón de Romanos 9. El corazón no es ver cómo Dios elige a algunos para salvación y otros no. Es un error garrafal, un error muy grave, ver Romanos 9 así. La pregunta es ¿por qué Israel no ha sido salvo? ¿Por qué Israel, el pueblo escogido, el pueblo que Dios escogió, los elegidos de Dios, no han creído? Mientras que los gentiles, que eran el pueblo que no era pueblo de Dios, están siendo salvos en Cristo. Esto es lo que Pablo trata de responder en Romanos 9 al 11, sobre todo en el capítulo 9. Vamos ahora a hacer juntos un exégesis de Romanos 9. Vamos a entrar a muchos temas interesantes viendo versículo por versículo. Así comienza Romanos capítulo 9, verso 1. Dice Pablo a los romanos: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Estoy diciendo la verdad. ¿Qué verdad nos va a decir Pablo? De que tengo gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. Wow, Pablo tiene gran tristeza y un continuo dolor. Porque desearía yo mismo ser anatema, yo mismo caer bajo la maldición de ser separado de Dios, es lo que está diciendo. Desearía yo mismo no ser salvo si eso salvara a mi pueblo. Desearía yo mismo ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, los que tienen mi sangre, mi pueblo Israel, los judíos. Y lo que Pablo está haciendo es algo que Moisés hizo en Éxodo capítulo 32, verso 32, donde Moisés intercede por el pueblo rebelde de Israel y dice: perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. O sea, bórrame del libro de la vida, Señor. Si eso hace
que tú perdones el pecado de este pueblo rebelde. Señor, perdona su pecado y a mí es el que desquítate conmigo, bórrame de tu libro, de tu libro de la vida. Pablo está haciendo lo mismo en este versículo 3 de Romanos 9, que él mismo desearía ser separado de Cristo si eso salvara al pueblo entero de Israel. En el verso 4 dice, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos. O sea, ellos son aquellos que Dios adoptó como sus hijos, como su pueblo, que Dios fue un padre para ellos, que les cuidaba, que les proveía, que les envió los profetas. A ellos pertenecen la gloria que Dios les reveló, los pactos, el pacto que Dios hizo con ellos a través de la ley de Moisés en el monte Sinaí, diciéndoles que Dios sería su Dios y ellos serían su pueblo. A ellos pertenecen la promulgación de la ley. Dios les dio su revelación, sus instrucciones. A ellos pertenecen el culto. En Israel es donde se adora al único Dios verdadero. A ellos pertenecen las promesas que Dios les hizo de mandar a un Salvador. Pablo está mostrando, pero ¿cómo es posible que no han creído cuando todos los privilegios que tenían y el amor que Dios les había mostrado? Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas, los Abraham, Isaac y Jacob, los padres, los ancestros del pueblo de Israel, y de quienes según la carne procede el Cristo. Jesucristo era de la tribu de Judá, hijo de María la Virgen. Y él tenía en su sangre, era descendiente de Abraham, hijo de David. Romanos 9:6 dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Qué impactante, porque presta atención a este versículo. O sea, Pablo está diciendo el privilegio, la posición privilegiada que Israel tenía, las promesas que Dios les había hecho de que de ellos vendría el Salvador. Sin embargo, los israelitas del tiempo del primer siglo, los judíos crucificaron a Jesús, lo rechazaron, dijeron crucifícale, crucifícale, le dijeron a Pilato. A Pablo lo habían perseguido, lo habían azotado, le habían prohibido hablar en el nombre de Jesús. Y Pablo es lo que está tratando aquí de responder. ¿Te fijas de qué trata Romanos 9? ¿Verdad que no está hablando para nada del tema de cómo Dios salva a las personas o a quién salva a Dios? ¿Te das cuenta que el tema es Israel, lo que te expliqué al principio? Por eso es absurdo que el calvinismo separe el argumento. O sea, muchos calvinistas se creen que están tratando de ser fuertemente teológicos, respetando el contexto bíblico, respetando la sana doctrina, y en realidad se están separando del contexto de lo que se habla, no están respetando la palabra de Dios, el tema de lo que está hablando Pablo. Dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, dice Pablo. En el verso 4 había dicho, son israelitas a quienes pertenecen las promesas. Cuando dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, los comentaristas expertos, eruditos bíblicos, ven que Pablo probablemente está citando en la Septuaginta. La Septuaginta es la versión de las escrituras hebreas traducidas al griego. Está citando, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, dice Isaías. Entonces, si lo que Dios ha hablado, si el mensaje de Dios, la palabra de Dios permanece y se va a cumplir, y Dios hizo promesas, ¿por qué es que Israel no ha sido salvo? Esa es la pregunta que está tratando de responder el apóstol Pablo en Romanos 9. Porque dice que a ellos pertenecen las promesas que Dios hizo. Entonces, por eso dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. Dios no ha fallado en su palabra que dio. Romanos 9:6, hermanos, es como una llave que abre la puerta para entender de qué está hablando Pablo en este capítulo tan difícil. Es una llave para entender el capítulo. Recuerda, la pregunta no es cómo son salvos los hombres, sino por qué Israel no ha sido salvo. Y dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, y vemos aquí que esto se conoce como una teodicea. Una teodicea es una defensa del carácter justo de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo en Romanos 9? Defendiendo que Dios no ha sido injusto en que no vemos a todo el pueblo de Israel creyendo en Jesús. A la religión judaica rendida a los pies de su Mesías no lo vemos.
Pero no es que Dios falló, no es que Dios haya sido injusto. Lo que sucede es que Israel ha sido incrédulo. Eso lo vemos en toda la carta a los romanos. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. O sea, no porque sean israelitas significa que van a creer en Jesús, es lo que está diciendo Pablo. No porque sean israelitas significa que Dios tiene que salvarlos a la fuerza y que ya deberían estar creyendo en el Señor ahorita. Vamos a ver que el siguiente argumento que va a dar en estos versículos, a continuación del verso 6 al 9, Pablo va a presentar un ejemplo para sostener su argumento. Y su argumento es que porque Dios había hecho promesas a Abraham de darle una gran descendencia, bendecir a esa descendencia, de la cual vendría Jesucristo. Pero el hijo de Abraham, Isaac, fue quien siguió el linaje de la descendencia del pueblo de Israel, pero ese no fue el único hijo que Abraham tuvo. Abraham quiso ayudarle a Dios, se quiso adelantar, porque su esposa Sara le dijo que durmiera con una sierva que se llamaba Agar, una egipcia, y tuvo un hijo que se llamaba Ismael, antes de que naciera el hijo de la promesa Isaac. Entonces es lo que va a hablar ahorita, que por Isaac y no por Ismael vino la descendencia de la promesa que Dios le había hecho. Era a través de su propia esposa, de su propio matrimonio, que vendría esa promesa que él sería padre de muchedumbres. Bueno, en el verso 7 dice, no son todos hijos por ser descendientes de Abraham. O sea, Pablo dice que les quede claro, Dios no ha fallado, la palabra de Dios no ha fallado. Si Israel no ha creído, es porque no automáticamente por ser Israel significa que Dios los va a salvar. No son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. O sea, Ismael no fue el medio por el cual, fíjate que no está hablando de Dios escoger para salvación, sino del linaje del cual vendría el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y aquí Pablo cita esta versión de las Escrituras en el idioma griego, la Septuaginta, la versión de los 70, y está citando a Génesis 21:12, donde dice, Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, no te angusties por Ismael ni por Agar, porque tendría que dejarlos ir fuera. Dice, porque por Isaac será llamada tu descendencia, porque tu descendencia va a ser a través de tu propio hijo Isaac. Y aquí vemos una gráfica que voy a estar presentando, que hice para ustedes. Y aquí vemos que a Abraham, Dios le hizo una promesa de una descendencia que tendría bendición, una descendencia que sería el pueblo de Dios. Ismael fue hijo de Abraham, pero Ismael no fue quien continuó el linaje de Israel, sino que fue su hijo verdadero, Isaac. Y aquí está hablando del linaje, de la descendencia de una promesa que Dios había dado, donde le dijo Dios, en tu simiente, en tu descendencia, en tu linaje, serán bendecidas las naciones de la tierra. Y Pablo nos dice después en Romanos y en Gálatas que esa descendencia, esa simiente es Jesucristo, a través del cual las naciones de la tierra pueden ser salvas. Entonces fue a través de Isaac que se continuó el linaje, no a través de Ismael. Ok, vamos a continuar. Bueno, pero aquí el resumen de esta sección de Romanos 9, 6 al 9, es que no todos los descendientes de Abraham son el linaje de la promesa. Así que Dios no ha fallado si todo Israel no ha creído. Si todo Israel no ha creído, no es culpa de Dios. Es el argumento de Pablo. No está hablando nada que ver con a quién salva Dios y a quién no. No, está hablando del tema de por qué Israel no ha sido salvo. Verso 8, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, no son los hijos que nacieron en la carne, pero es interesante porque Pablo es muy inteligente y un hombre lleno del Espíritu de Dios y un hombre muy conocedor de los argumentos de los maestros judíos de su tiempo, de los rabinos de su tiempo. Y Pablo utiliza palabras en común. Por ejemplo, en Romanos habla de que los judíos trataban de ser salvos por medio de los esfuerzos de la carne, o sea, sus esfuerzos propios de tratar de ser salvos al tratar de guardar la ley de Moisés. Y Pablo aquí lo remata y usa la palabra carne en otro sentido. Dice, no son hijos de la carne, o sea, no es porque Ismael era hijo de la carne de Abraham, pero él no continuó el linaje a través del cual Dios hizo la promesa. Y aquí el que Dios hizo la promesa no es el que Dios escoge, sino
aquel que ha puesto su fe en Jesús. Vamos a ver eso más adelante en el argumento. Pero dice, no son los hijos de la carne, los que tratan de agradar a Dios en sus propias fuerzas, los que son hijos de Dios, sino que son los hijos de la promesa, los que reciben la promesa que Dios cumplió al enviarnos a Jesús, que dio su sangre en la cruz para que nos arrepintamos y creamos en Él, creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces no son los hijos de la carne o los esfuerzos de la carne, sino los hijos de la promesa son considerados descendientes. Pablo hace algo magistral aquí utilizando una forma de razonar rabínica de los rabinos de su tiempo, los maestros de Israel, y está mostrando que Dios no tiene por qué hacer que todo israelita descendiente de Abraham sea salvo, sino solamente aquellos que caminan conforme a la promesa, y esa promesa se recibe por la fe en Jesús, no por la carne, no por las obras de la ley. Entonces, ¿por qué Israel no ha sido salvo? Muy sencillo, porque no todos han creído en Jesús. O sea, no automáticamente son pueblos de Dios por ser descendientes de Abraham en la carne. Es el argumento que está diciendo. Ismael fue un hijo en la carne de Abraham, tenía el ADN de Abraham, pero Isaac fue el hijo natural de su matrimonio, al cual Dios había hecho la promesa que daría su descendencia a través de su esposa. Aunque en un principio su esposa no podía tener hijos o no podían tener hijos, Dios había hecho una promesa y Dios cumplió sus promesas. Y esa promesa en este caso, la promesa que Dios hizo fue a través de que hijos fueran hechos a través de la fe. Los que van a ser hijos de Dios son los que creen en Jesús, no los que tratan de guardar la ley de Moisés. Bueno, verso 9 dice, porque la palabra de promesa es esta, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Dios ya había hecho una promesa, que Sara tendría un hijo. Y dice, aquí termina el ejemplo Pablo de comparar que no es por Ismael, sino es por Isaac, la línea de la promesa de Dios.